nuestra Constitución, nuestros estatutos, que estos nos enseñan, a la luz de la palabra de Dios, cómo nosotros debemos dirigirnos en nuestra vida de piedad. Estamos en la sección 4 de nuestro documento, de nuestra Constitución, que nos habla como el tema encabezado, que es la conducta requerida de los miembros de una iglesia local. Hemos visto en el párrafo A una relación piadosa de los miembros con la iglesia. Hemos estado mirando todas estas características dentro del cuerpo, dentro de las reuniones, cómo los miembros deben conducirse y vivir dentro de la iglesia. En el párrafo B estamos considerando una vida cristiana piadosa, pero fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, como es la vida privada de devoción a Dios que el miembro debe tener con su Señor y Salvador, por medio de algunos medios de gracia que hemos estado considerando, como es la oración personal, la lectura y el estudio y la meditación de la palabra de Dios, el buscar tener una vida con una buena conciencia ante Dios y ante los hombres, el autoexamen, que se refiere a una observancia cuidadosa y espiritual de la vida de esta persona, y también hemos mirado el día del Señor, el día de reposo, como el miembro es consciente de observar cuidadosamente también ese día de reposo. Ahora, en este segundo punto de este párrafo B, vamos a ver el tema de la vida familiar. De la vida familiar. Es el segundo punto, la vida familiar. Y dice así el documento: la Iglesia espera que sus miembros obedezcan las enseñanzas de las Escrituras respecto a la vida familiar y el gobierno del hogar. Como la cabeza de la familia designada por Dios, el esposo ha de gobernar su casa con gentileza y amor, pero también con sabiduría y firmeza. La esposa tiene que estar sujeta a su esposo en todo según la regla de la Escritura. El esposo, juntamente con la esposa, tiene que criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor por medio del servicio, por medio del servir de ejemplo piadoso ante ellos, de dirigirles en el culto familiar, de instruirlos consistentemente en la Escritura, de orar por ellos y por medio de la disciplina sabia, amante y firme, incluyendo el uso bíblico de la vara de corrección cuando sea necesario. Una realidad cierta de la iglesia moderna de hoy en día es que la iglesia de hoy en día ha perdido la doctrina bíblica de la familia, o por lo menos la conciencia de tener la necesidad de enseñar en las iglesias la doctrina bíblica de la familia. Esto es algo que ya no se enseña en las iglesias. Es algo que ya no se toma en serio en las escuelas dominicales. Traer a profundidad el estudio profundo de la responsabilidad de los esposos, de las esposas, de los hijos, estudios profundos de lo que es pastorear el corazón de nuestros hijos, de lo que debe ser la vida en familia, de lo que debe ser la adoración familiar en el núcleo de la familia. Estas cosas se han perdido. Hoy en día las iglesias modernas no están preocupadas en traer estudios profundos, detenidos acerca de lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros que pertenecemos a la familia de Dios. La iglesia de este siglo es totalmente ignorante en cuanto al propósito de Dios al crear las familias. No son conscientes del rol de la familia en la sociedad, su función dentro del plan redentor de Dios, ni tampoco y mucho menos la meta final que tiene Dios para las familias. Es una realidad que la iglesia moderna ha perdido la doctrina bíblica, lo que enseña la palabra de Dios acerca de la familia. La paternidad, por ejemplo, que es según la Biblia, lo que nos enseña la Biblia, de lo que significa un verdadero hombre, un verdadero cabeza de familia, lo que es la verdadera paternidad en un hogar, está muerto, se ha perdido. Ya no ocupa un lugar en la familia, ya no ocupa un lugar en las enseñanzas
en la propia iglesia local. Hoy en día es el feminismo quien determina la esencia de muchas cosas. Ya no es Dios. El feminismo ha tomado un lugar incluso creando leyes que son esenciales en muchas áreas de la vida de la familia. Ya no es Dios. Incluso el feminismo es quien determina lo que realmente significa una mujer. El hecho de ser madre hoy es un motivo de desprecio, ¿verdad? Está aquel modelo de una mujer independiente, de una mujer trabajadora, de una mujer que sustenta su hogar con su colaboración por medio de su trabajo, sus horas laborales. La madre hoy en día es un motivo de desprecio. Los bebés son marginados como si fueran ladrones de la comunidad y del éxito de sus propios padres. Son como estorbos, impidiendo que mi vida como esposo o esposa ya no se lleve a cabo esas metas mías. Los matrimonios, por ejemplo, se están desintegrando y la institución misma de la familia está adoptando una nueva definición. La unión entre dos hombres y entre dos mujeres hoy en día es llamada familia. E incluso se les permite tener niños bajo ese tipo de unión y bajo su cuidado. ¿Qué dirección pueden tener esos niños y qué formación pueden llegar a tener bajo este tipo de unión? Hoy es casi imposible encontrar hombres en la iglesia que entiendan lo que es la hombría, que entiendan lo que es la paternidad según la enseña la Biblia. Millones y millones de niños están siendo abortados cada año. Están siendo aniquilados de sus familias. Y si no son abortados estos niños, si estos niños ellos permiten que tengan vida y que nazcan y que se desarrollen, luego cuando crecen, estos niños son marginados, no reciben lo que debieran recibir en una familia piadosa y luego son introducidos en una sociedad compuesta por millones de seres como ellos, marginados también, y así es como está compuesta nuestra sociedad. Definitivamente, hermanos, el siglo en el cual nosotros vivimos es realmente un tiempo y un sitio malo para la familia. Es hostil. Todas las tendencias van en la dirección incorrecta. Y la ignorancia bíblica está llevando a la familia vertiginosamente hacia la destrucción e incluso a la inexistencia. No cabe duda de que esta es una era de densa oscuridad para la familia. Así que la ignorancia bíblica con respecto a la familia es algo perturbador en los días de hoy. Sobre ella llegan los ataques implacables de la, por ejemplo, revolución sexual, de la liberación sexual, el feminismo radical, el movimiento que trata de tomar el control sobre la natividad en las familias, el concubinato, los programas de ayuda que nos da la sociedad que no sirven para las familias, que no ayudan determinadamente a la familia, especialmente para las familias con niños que son dependientes, niños que necesitan tratos especiales bíblicos para ser formados en sus caracteres, en su necedad. El Estado cree que por sí solo tiene el remedio en la educación para poder tratar con la necedad de nuestros hijos. La homosexualidad es un ataque increíble en la familia. La superpoblación mundial, que es la teoría de que la población crece más de los recursos que nosotros tenemos, eso inhabilita, eso es como que nos lleva a detener, obedecer el mandato de Dios que nosotros tenemos que multiplicarnos y procrear. Ese es el mandato de Dios. Dios quiere hijos en las familias. Ese es el mandamiento del Señor. Aún en nuestros días, cuando nos hacen creer que estamos superpoblados y los recursos son escasos y hay que detener la natalidad. La educación pública atea, donde en los colegios ya no se enseñan la palabra de Dios, es retirada la Biblia de nuestra educación estatal, es un ataque a la familia. Y sin ir más lejos, la misma pornografía que se ha introducido en nuestras familias, contaminando así depravadamente a nuestros hijos. Esta profunda edad oscura de la familia parece
imposible de revertir, hermanos. Parece que vamos hacia un sitio, hacia un lugar donde el fin es ese desfiladero, donde no hay manera de detenernos. Y ante todos estos ataques, la iglesia no está haciendo nada. La iglesia moderna no está haciendo nada. La iglesia no se da cuenta del tremendo daño que se está cayendo sobre las familias. Y la iglesia de Cristo padece un descenso en espiral, a menos que nosotros recobremos por lo menos 3 cosas: el evangelio auténtico, la palabra de Dios fiel predicada en la iglesia y la familia. Al menos que recuperemos esas 3 cosas, la vida familiar bíblica, la palabra de Dios fielmente predicada en la iglesia y el evangelio auténtico, la familia va a desaparecer. Va a desaparecer. La iglesia, hermanos, está formada por familias. La sociedad en la que nosotros vivimos está formada también por familias. Así que si la familia se hunde, todo se hunde con la familia. ¿Entienden el papel principal que ocupa la familia en la humanidad? Como una piedra de molino amarrada en el cuello de una persona que luego es echada al mar y se hunde profundamente. Pues así sucede con la familia si se hunde. La familia arrastra a toda la sociedad y arrastra incluso a la iglesia. La iglesia moderna debe volver a las sendas antiguas porque todo se trata de recuperar esa sana doctrina y las prácticas bíblicas de esas sanas doctrinas que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Nosotros debemos volver a las eras en que se entendía mucho mejor ese concepto de la familia centrado pura y exclusivamente en el Evangelio y en la persona de Jesucristo. Debemos volver a la Biblia, que contiene una doctrina abundante sobre las familias. Allí Dios nos explica, allí Dios nos guía por medio de su palabra qué es lo que Él quiere para las familias, para los miembros de las familias, para que puedan estos recibir el bien que Dios quiere derramar sobre las familias y no dejar que sea el mundo quien esté definiendo lo que es la familia. Porque no ha sido el mundo quien creó a la familia, sino Dios. Y el propósito de Dios para la familia y sus instrucciones para ella constituyen un aspecto vital de su vida en todas las épocas, inclusive en las épocas que nosotros vivimos hoy. No hay un modelo moderno de familia hoy. El modelo de Dios para la familia es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Para qué creó Dios la familia? ¿Cuál es el propósito de Dios para las familias al crearlas? Dios creó a la familia como un elemento muy importante en el cumplimiento de su propósito en la redención. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Primero, como un propósito fundamental porque Dios creó a la familia. Primero, Dios creó a la familia para dar estructura y orden a los seres humanos. Dios creó a la familia para dar estructura y orden a los seres humanos, los cuales hizo Él a su imagen y semejanza. Siempre que nosotros escuchamos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos viene a la mente, casi siempre, que Dios al crearnos nos dio parte de sus atributos personales. ¿No es eso generalmente lo que nos viene a la cabeza? Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros amamos porque Dios es amor. Nosotros podemos hacer algo bueno porque Dios es bondad, es benévolo, etc. Y es, hermanos, verdad que todas estas cosas nosotros las podemos hacer, están en nosotros estas características porque Dios es así y Él nos ha creado a su imagen y semejanza. Están en nosotros, es verdad. Pero ser creados a la imagen y semejanza de Dios, eso también implica la comunicación, implica el relacionamiento e implica la estructura. Y todas estas características, estas 3 características que le acabo de dar, es parte de la Trinidad. Que Dios nos haya creado a su imagen y semejanza significa que Dios le ha dado al ser humano la familia como una estructura, como lo es también la Trinidad. La Trinidad. Así como la Trinidad tiene un orden y una estructura, del mismo modo Dios creó a la familia para dar estructura y orden a los seres humanos. Así que las relaciones entre las personas de la Trinidad son una analogía de las relaciones familiares.
Así que tengan en cuenta ese primer punto. Ese primer propósito de Dios al crear a la familia es para dar estructura y orden al ser humano. Porque si no, cada uno estaría ocupando su lugar, su propio lugar, sin un sitio, sin una estructura, sin un orden en la vida. Así que ese puede ser el primer elemento. El segundo propósito, la familia es la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos para las iglesias, comunidades, culturas y naciones. ¿Por qué Dios creó la familia? Porque la familia es la encargada de enseñar, de formar, de capacitar a los hijos para esas instituciones que son las iglesias, las comunidades, la cultura y las naciones. Lo que nosotros decíamos antes es que todas las demás instituciones dependen directamente de la institución que es la familia. Porque de la familia debe salir la formación del individuo para luego venir a ser parte de las demás instituciones. Si la familia se hunde, detrás de ella se hunden todas las demás instituciones entonces, inclusive la iglesia. Así que tú te das cuenta la importancia que tiene la familia en el mundo para Dios. La importancia que tiene la familia en el mundo para Dios. La familia es la encargada de educar a los hijos. La familia es la encargada de formar a las personas. La familia es la encargada de formar al ser humano. Piensa en eso, hasta ese grado, hermanos. La familia es la encargada de formar al ser humano, es la encargada de estructurar la mente del ser humano. La familia es la encargada de enseñar a ese ser humano cómo pensar correctamente. En lo bueno y en lo malo, es la encargada de esta responsabilidad tan grande. Cuando tú escuchas a alguien decir, ese niño es un maleducado, ese niño es un maleducado, ese alguien que dice esta frase está asumiendo que la mala educación de ese niño es adquirida ¿dónde? ¿En dónde? En su hogar, ¿verdad? En su familia, ¿verdad? Ese niño maleducado tiene esa mala educación y lo asumimos que viene de su familia, de donde él vive. Enseguida se piensa en sus padres, asumiendo que son los encargados de darle a ese niño una buena educación. Así que todos asumimos que debemos ser formados, educados, enseñados en el núcleo de nuestra familia. Es en la familia donde se moldea al ser humano. Aunque nosotros sabemos, hermanos, hoy en día, que el Estado quiere quitarle ese derecho, el Estado quiere quitarle esa responsabilidad que tiene la familia de formar y de educar a los seres humanos, a los hijos. Ellos dicen no. Nosotros a partir de ahora seremos los encargados de darle forma a los seres humanos, de educar, de moldear a las personas. Y eso no es algo que le compete al gobierno. Esa es una responsabilidad de las familias. De las familias. Pero no, hermanos, Dios estableció que la familia es la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos para las comunidades, para las culturas y para las naciones. Y nosotros no debemos cambiar esa verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es el propósito de Dios de crear a la familia? Primero, dar estructura y orden. Segundo, enseñar y preparar a los hijos para todas las áreas de sus vidas. En tercer lugar, Dios creó la familia con el fin de pasar el Evangelio de generación a generación. Es verdad que esa es una labor que cae sobre la iglesia es la encargada de evangelizar a todo el mundo, ya que a Cristo se le ha dado el poder tanto en el cielo como en la tierra. Pero Dios escogió a la familia para que el Evangelio, para que la enseñanza de su verdad, para que el llamado a salvación, para que la enseñanza de los caminos de salvación de Dios caigan sobre los hombros de los padres. Dios quiere pasar de generación en generación su palabra, su conocimiento de su persona a través de las familias. Ese es otro propósito importante por el cual Dios las creó. Uno de los editores del libro, Una teología de la familia, Scott Brown, él comenta acerca de este punto lo siguiente. Cuando Dios hace algo maravilloso en el mundo, a menudo lo hace usando a una familia. Cuando Dios creó el universo en toda su gloria, Él, su Hijo y su Espíritu se pusieron a trabajar alegremente creando todo lo que existe.
Cuando Dios quiso cuidar el jardín del Edén y sojuzgar la tierra, instruyó a una familia compuesta por Adán y Eva para que se enseñoreara sobre ella. Cuando Dios quiso preservar de la destrucción a su simiente justa, a la vez que cumplía su castigo contra un mundo pecaminoso, eligió a Noé y a su familia para preservar el linaje humano que pertenece hasta este día. Cuando quiso bendecir al mundo con la justicia que es solo por la fe, escogió a Abraham, en cuya descendencia todas las familias de las naciones serán bendecidas. Cuando Dios quiso dar salvación a la humanidad, envió a su Hijo unigénito y su Hijo creó una familia, la familia de Dios, la familia de la fe. Estableció su iglesia compuesta por hermanos y hermanas, madres y padres espirituales. Esta familia es la iglesia del Dios viviente. La familia es un aspecto central del propósito de Dios en la historia de la redención. Los padres de familia que enseñan a sus familias las Sagradas Escrituras son una parte importante del plan de Dios para salvar a los perdidos en cumplimiento del pacto con Abraham y la Gran Comisión. Ellos predican el Evangelio a sus familias y dan a conocer todo el consejo de Dios a sus hijos al criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9 dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios me ha mandado que os enseñe para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. Una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y escucha, versículo 7, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios creó la familia y es un mandamiento para cada familia con el fin de pasar el Evangelio de una generación a otra generación, de una generación a otra generación. Por último, y cuarto punto, Dios diseñó a la familia para ser una demostración viva de diversos aspectos de la gloria del Evangelio y también personificar las verdades bíblicas. No es accidental, hermanos, que toda la historia de redención se exprese en términos de la familia. Siempre está la familia involucrada en todo el camino de redención de Dios. La Biblia comienza, por ejemplo, con el matrimonio de Adán y Eva. Y la Biblia termina con la cena y con las bodas de Cristo con la iglesia, las bodas del Cordero, donde la esposa es la iglesia y se casa con su esposo. La historia del amor de Cristo por su iglesia se ilustra con la figura de un esposo salvando a una esposa, dando su vida por ella, amándola, santificándola y glorificándola. El apóstol Pablo, él presenta en la carta a los Efesios este cuadro y él ordena a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pablo aquí en esta carta, él está subrayando el amor que Cristo demostró en la redención de los pecadores, que es el modelo de la manera como los maridos deben amar a sus esposas. Aunque el marido no puede salvar a su esposa como Cristo es el que salva a su iglesia, su vida con ella es un cuadro de la redención que se encuentra en Cristo. Pero fíjese que no solamente en los matrimonios pintan un cuadro del Evangelio de la gracia de Dios sobre la tierra, sino también las relaciones entre hijos y padres también. Allí la familia es una expresión viva del Evangelio. Dios es el Padre, Él tiene un hijo, Jesucristo, y tiene hijos nacidos del Espíritu. Estos hijos son hermanos y hermanas y madres en la familia de Dios. Su familia es unida, son miembros de la familia de Dios sobre la tierra. Así que aquí podemos ver
a lo largo de la historia cómo Dios quiso tipificar por medio de la familia, hermanos, el diseño de la familia, siendo una demostración viva de diversos aspectos de la gloria del Evangelio y también personificar esas verdades bíblicas que encontramos en su palabra. Hermanos, ¿será de importancia la familia en el plan de Dios? ¿Será importante eso? ¿Cuál es el propósito de Dios al crear la familia? Repito, para dar estructura y orden a los seres humanos, para enseñar y preparar a los hijos en todas las áreas de sus vidas. Tercero, con el fin de pasar el Evangelio de una generación a otra. Y cuarto, para hacer una demostración viva de diversos aspectos de la gloria del Evangelio. La palabra familia se encuentra escrita 300 veces en el Antiguo Testamento. 300 veces. Esta palabra aparece por primera vez en Génesis capítulo 8, versículo 19, cuando dice: todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Esa palabra, según sus especies, es según sus familias. Es la primera vez que encontramos esta palabra familia en la Biblia. Se traduce la palabra familia también como clan, como clan. Todos los miembros de un grupo emparentados por sangre o que aún estaban conscientes de alguna consanguinidad pertenecen al clan o familia extendida. Es una relación de sangre, es una tendencia de sangre. Pertenecemos a una familia cuando, por medio de la sangre, por medio de la descendencia, estamos allí en esa línea, en ese linaje. ¿Por qué pertenecían en el pasado? ¿Por qué uno pertenecía a la tribu de Benjamín o a la tribu de Judá o a cualquier otra tribu? Por descendencia sanguínea. Por eso pertenecían a una tribu y otra. Aunque todas estas tribus al mismo tiempo pertenecían a una misma sangre, que es el linaje que caía sobre los lomos de Abraham, ¿verdad? De allí salieron todas esas tribus. Pero luego cada tribu, de su descendencia sanguínea, de cada padre de esas tribus, pertenecían a ese clan, pertenecían a esa familia. Hermanos, el ataque a la familia, el ataque que nosotros recibimos hoy en día a la vida de la familia, no es cosa solo de ahora. No es en nuestros tiempos solamente que se vive esto. Siempre ha estado el diablo siempre atacando la voluntad de Dios para la familia. Siempre lo ha hecho. Y este ataque de Satanás es manifestado aún desde el mismo principio. Allí en el jardín del Edén comenzaron los primeros ataques del diablo contra la palabra de Dios, que afectaron directamente la institución del matrimonio y el fruto incluso del matrimonio creado por Dios, a saber, la familia. La serpiente convenció a una esposa allí en el Edén de que Dios no era bueno y él menoscabó la palabra de Dios. Y un marido no protegió a su esposa, que era vulnerable, y el veneno mortal del pecado entró entonces en la familia. Entró en la familia. Su fruto amargo apareció en la primera generación de los hijos de Adán y Eva. La primera generación. El primer hijo mayor en la historia asesinó al primer hijo menor. Y el diablo sigue hasta hoy librando una guerra sin tregua contra la familia. Pregunta: ¿por qué hay un ataque tan incesante contra la familia en la actualidad? ¿Por qué es el ataque del diablo a la familia? ¿Es porque el diablo no le gusta el amor y la comunión que se vive en la familia? ¿Es por eso? Hermanos, principalmente no, sino por lo siguiente: por el odio contra el Evangelio. El ataque del diablo hacia las familias es por el odio que él tiene hacia el Evangelio. El diablo odia a la familia porque el diablo odia el Evangelio de Jesucristo. Imagínense, un matrimonio estropeado, ¿qué proyecta? Un matrimonio estropeado, ¿qué proyecta? Proyecta un evangelio estropeado, ¿verdad?
Un marido sin amor y egoísta. ¿Qué es lo que declara? Declara una fe sin amor y mentiras acerca del amor de Cristo por su iglesia. Una esposa no sumisa. ¿Qué es lo que representa? Representa la falsedad de una iglesia que no se somete a las leyes de Dios. Un hijo rebelde. ¿Qué es lo que refleja? Un hijo rebelde está reflejando la desobediencia de los hijos de Dios ante su Padre. El diablo está en misión, empeñado en destruir la gloria de Dios y su reino eterno donde quiera que éste exista. Por ello apunta al blanco más importante, al Evangelio. Al Evangelio. El Evangelio es su objetivo principal porque revela la simiente de la mujer que hirió la cabeza de la serpiente en el Calvario. La verdad del Evangelio se demuestra por la estructura misma de la familia. Es el reflejo vivo del Evangelio, es la familia. Por eso allí está el ataque inminente del diablo hacia ella. Y debido a estos factores que tiene la familia, no nos sorprende entonces que el diablo odie los designios y los propósitos de Dios para las familias, hermanos. Satanás quiere destruir a las familias cristianas porque son un conducto de la bendición de Dios para muchas generaciones. ¿No es lo que vimos antes? Uno de los propósitos de Dios es que su evangelio se transmita de generación en generación. Y el diablo siempre ha querido detener la simiente de la mujer, que es la que da la luz a la siguiente generación. Hermanos, ¿de dónde salen los escogidos de Dios? Salen del nacimiento de una mujer. ¿Y dónde son nacidos ellos? En una familia. En una familia. Y Satanás quiere detener el nacimiento, porque él quiere detener el evangelio, el avance del evangelio. Así que los ataques de la serpiente a la familia cristiana siempre tienen implicaciones más amplias que trascienden más allá de una sola generación, sino en la siguiente y la siguiente y la siguiente generación también. Satanás ha estado en guerra contra la simiente de la mujer desde el principio. Desde que él escuchó allí en el huerto que la simiente de la mujer iba a nacer y iba a dar destrucción a la serpiente, él siempre estuvo en busca de detener, de destruir la simiente de la mujer, sea Cristo o sea cualquier simiente de la mujer. Las generaciones es su foco. La simiente de la mujer es una figura de Cristo y de todos los que están en Él, que son simiente de la mujer y que nacen de una familia. De ahí que Satanás siempre esté preocupado en destruir esa simiente. ¿Y a través de qué lo hace? ¿Qué es lo que él emplea? ¿A través de qué? A través del pecado. ¿Por qué nuestras familias están destruidas hoy en día? Por causa del pecado. Y Satanás usa el pecado para llevar a cabo su horrible tarea. Él sabe que el pecado es lo único que puede vencer el impacto de la simiente santa que se va multiplicando a través de generación en generación. El pecado es la única razón por la cual las familias se están desintegrando, hermanos. Decía en Génesis capítulo 4, versículo 7, el pecado está a la puerta y tú te enseñorearás de él. Caín rechazó el consejo del Señor acerca del peligro del pecado cuando él albergaba en su mente esos pensamientos homicidas hacia su hermano Abel. El pecado ha sido el origen de cada problema familiar desde que cayó Adán en el pecado. Desde el principio Satanás ha estado ocupado en la tarea de destruir a las familias. Caín acabó por asesinar a su hermano y este acto brutal que tuvo con su hermano, violento, fracturó a su familia y fracturó también a las generaciones subsiguientes después de él. El pecado se interpone en el camino de las bendiciones que Dios ha ordenado para las familias y para las naciones en la tierra. El pecado hace separación. Este ataque a la familia es central en la guerra del diablo contra la humanidad. Es una guerra global contra la simiente de la mujer. Por eso uno de los motivos de Satanás es hacer que las familias dejen de procrear por medio del homosexualismo,
por medio del aborto y etc. El intento de Satanás siempre ha sido borrar el conocimiento de Dios de una generación. Escucha eso. El intento de Satanás siempre ha sido borrar el conocimiento de Dios en una generación. En el libro de los Jueces, capítulo 2, versículos del 7 al 10, nos cuenta que en un tiempo él logró eso. Él logró borrar el conocimiento de Dios en una generación. Dice así: y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevinieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, pero ¿qué pasó luego? Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. La intención de Satanás, hermanos, es borrar el conocimiento de Dios de las generaciones. La espiritualidad de la siguiente generación, la espiritualidad de la siguiente generación siempre debe ser un asunto de preocupación por la iglesia. Siempre. Por eso deben haber profundas instrucciones, hermanos, de parte de la iglesia hacia los padres y de parte de los padres hacia sus familias, hacia sus hijos. Los padres deben cumplir las responsabilidades dadas por Dios para encaminar a sus hijos por el camino correcto, y es por eso que cada familia necesita una sólida enseñanza bíblica acerca de la familia. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué está queriendo decir aquí el escritor? Que la enseñanza bíblica que los padres transmitirán a sus hijos en sus familias le servirá al niño para toda su vida. Aun cuando sea viejo, él seguirá manteniéndolas. En su intento por borrar el conocimiento de Dios de una generación a otra, Satanás ataca siempre las instrucciones que son formativas de parte de Dios. ¿Cuáles son? La iglesia y las familias. Dios quiere formar, Dios se informa a sí mismo por medio de la iglesia y las familias, y es así donde es el blanco del enemigo. Y cuando nosotros vemos nuestra generación, hermanos, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué vemos en nuestra generación? ¿Cómo vemos las familias de nuestra generación? Se podría decir que en cualquier momento estaremos delante de una generación que no conoce a Dios, que no conoce acerca de las obras de Dios. Es una realidad que el mundo ha dejado de lado los mandatos y los modelos santos para la vida familiar. Eso es una realidad por ver cómo están las personas y las familias hoy en día. Si uno habla públicamente sobre estos temas, si uno conversa un poco con alguien acerca de cómo debe ser la educación de sus hijos, ¿cómo es que te ven? ¿Cómo es que te tachan? Muchos aborrecen de corazón las cosas hermosas que Dios ha ordenado para la familia familiar. El mismo diablo aborrece las cosas hermosas, pero es una realidad también que nunca podrá destruirlas definitivamente. Porque las puertas del Hades, la puerta del infierno, no podrán prevalecer contra el poder de Dios. No podrán. Contra la hermosura y la bondad de los designios de Dios para la iglesia y para la familia. Así que, hermanos, es necesario que urgentemente a la iglesia del siglo XXI se les recuerden qué debe creer sobre la familia, sobre la vida de familia. ¿Y dónde nosotros encontramos esa guía? ¿Dónde podemos encontrar realmente la verdadera guía para nuestra vida familiar? Es en las Sagradas Escrituras. Es la palabra de Dios la que nos da una medida de corrección y el bálsamo necesario para sanar nuestra amnesia y devolvernos el orden bíblico que necesitamos para nuestras familias. Necesitamos, hermanos, una reforma en nuestra familia, o más bien, una reforma en nuestra vida familiar, en nuestra forma de vivir en nuestras familias. Necesitamos volver a las sendas antiguas.
Yo les daré, hermanos, una misma pregunta, la misma pregunta que Josué retó con valentía al pueblo de Israel al ser fiel a Dios, que los había librado de la esclavitud de Egipto. Él les dijo: si mal os parece servir a Jehová, escogeos, dice, escoged a ver qué es lo que van a hacer. ¿A quién van a servir? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy en día nosotros debemos responder esta pregunta. Debemos responder a esta pregunta. ¿A quién estamos sirviendo en nuestras familias? ¿A quién hemos decidido servir en nuestras familias? ¿Al Señor? ¿Al Señor o a nosotros mismos? Si tú dices al Señor, ¿por qué no está la preocupación en que tú quieras ser verdaderamente ese padre de familia que Dios demanda de ti? ¿O por qué no está esta preocupación en ti, madre, esposa, de ser esa persona que está cumpliendo ese rol dentro de la familia para que se cumplan los propósitos de Dios? ¿Cómo están nuestros hijos, hermanos? ¿Cómo están tus hijos? ¿Estamos viviendo para nosotros mismos? Porque si nosotros creemos que la familia simplemente como algo directo es una bendición para nosotros, estamos equivocados. La familia es un plan de Dios. Es un plan de Dios. No es un plan mío y tuyo, es de Dios. Y es en eso en que tenemos que centrarnos. Es verdad que los buenos valores que hacen bien a las familias están casi desapareciendo hoy en día, pero Dios, como el creador de las familias y en su gran misericordia, sigue teniendo grandes propósitos para las familias de la tierra, por medio del cual Él lleva a cabo su plan redentor y Él está dispuesto a instruirnos, Él está dispuesto a guiarnos sobre cómo debemos servirle a Él en nuestras familias. Como hombres, como mujeres, como niños, según la palabra de Dios infalible. Dios te ha salvado a ti. Dios te ha salvado verdaderamente. Tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios verdaderamente. Dios desea transformar a tu familia. Dios desea bendecir a tu familia. Dios ama a tu familia. Y Dios quiere llevar a tu familia a la imagen y a la semejanza de lo que Él sabe y de lo que debe ser una familia. Y para eso, este Dios eterno, infinito, santísimo, absolutamente justo, bueno y lleno de gracia, por su gran amor y bondad, nos ha dado una regla de fe y práctica segura e infalible, que son las Sagradas Escrituras. Por ella nosotros podemos conocer no solo que hay un Dios y Creador, sino también la manera como fue creado el mundo y cómo Dios quiere que sean los designios o la razón por la cual Él hizo todas las cosas. Para eso Dios en su amor, hermanos, nos ha dado pastores, nos ha dado maestros de la palabra de Dios para preparar a los santos, para preparar a las familias para la obra del ministerio que tenemos en ella. No era mi intención hablar acerca de estos puntos que encontramos aquí al principio. Específicamente, el rol del marido, el rol de la esposa, los hijos. Todos nosotros conocemos esto. Creo que no hace falta yo sé que siempre es necesario, pero creo que nosotros conocemos demasiado qué es lo que el Señor pide y demanda de nosotros como padres, esposos, hijos. Yo creo que lo sabemos. Pero mi intención era traer el corazón de esto, el corazón de la familia, para que seamos movidos nosotros a que lo tengamos claro de una vez por todas, que no se trata de nosotros. Se trata de Dios. Tú sabes lo que Dios pide de ti, lo sabes. Lo que debes entender es que no se trata de ti, se trata de Dios y de su obra redentora a través de la persona de Cristo. Nosotros somos siervos del Señor, en nuestras familias somos sus siervos. Él tiene demandas para nosotros en nuestras familias. Él quiere cosas de nosotros, de cada uno como su rol.
Piensa esto, nosotros antes de ser salvados por Cristo, nosotros pertenecíamos a una familia, pertenecíamos a un tipo de familia, pertenecíamos a un clan, a la familia de los muertos, a la familia de los ciegos, pertenecíamos al clan de los condenados, hermanos. Pero en aquel tiempo nosotros estábamos sin Cristo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, según dice Efesios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios nos ha introducido en su familia, en la familia de la fe. Y Él nos ha dado hermanos y nos ha dado hermanas de sangre. ¿De sangre? Sí, hermanos, de sangre. Nosotros somos hermanos de sangre porque todos estamos bajo la misma sangre. Todos estamos cubiertos, lavados, revestidos, salvados por la misma sangre. La sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo. ¿Recuerdas la definición que hablamos al principio acerca de la palabra familia? Que significa que todos los miembros de un grupo emparentados por sangre o que aún estaban conscientes de alguna consanguinidad pertenecían al clan o a esa familia que se extiende. Nosotros pertenecemos a esa familia por sangre. Por sangre. La familia de Dios. Es la sangre de Cristo que nos une y nos conforma a una sola familia. Y como miembros de la familia de Dios, Él nos demanda una forma de vida, una forma de piedad, una forma de respuesta estando en su familia. Déjame leerte breve y con esto termino. 2 citas. La primera es del predicador Benjamin Cage del año 1640 al 1704 y es muy precisa la definición que él da acerca de la piedad en la familia. Escucha. La verdadera piedad consiste de la luz de las verdades y la vida de gracias sobrenaturales. Dios manifestándose a la luz de esos gloriosos principios, es decir, el conocimiento, y obrando la vida de gracia sobrenatural en el alma por medio del Espíritu Santo. Consiste el conocimiento salvador y personal de Dios y Jesucristo y de habérsele quitado las cualidades pecaminosas del alma y habérsele infundido hábitos celestiales en su lugar o en una conformidad e inclinación hacia el corazón de Dios. Aferrándose a todas las verdades que nos han sido dadas a conocer y encontrando las poderosas influencias del Evangelio y del Espíritu de Cristo sobre nosotros, de manera que nuestras almas son a imagen y semejanza de su muerte y resurrección. Esto es verdadera piedad. No es meramente atenerse a los principios naturales de moralidad ni a un conocimiento dogmático o teórico de los evangelios sagrados y sus preceptos, sino una conformidad fiel a los principios del Evangelio, cumpliendo nuestros deberes con la mejor predisposición hacia Dios, al igual que hacia los hombres, para que nuestra conciencia se mantenga libre de ofensas hacia ambos. Consiste en abandonar el pecado y aborrecerlo como la peor maldad y aferrarse a Dios de corazón, varolándolo a Él por sobre todas las cosas, estando dispuestos a sujetarnos al principio del amor divino, a todas las leyes y mandatos. La piedad lleva al hombre a decir con el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? San Agustín dice: aquel que no ama a Cristo por sobre todas las cosas, no lo ama en absoluto. El que tiene verdadera piedad es celoso de la obra de fe. Hay algunos que sirven a Dios para poder servirse de Dios. En cambio, el cristiano auténtico anhela gracia, no solo que Dios lo glorifique en el cielo, sino también para poder Él glorificar a Dios aquí en la tierra. Exclama: Señor, dame un corazón bueno en lugar de muchos bienes. Aunque ama muchas cosas además de amar a Dios, no ama esas cosas más de lo que ama a Dios. Este hombre teme al pecado más que a los sufrimientos y por lo tanto prefiere sufrir antes que pecar. Y la última cita es más corta, es de Charles Spurgeon. Él escribió también acerca de esto diciendo: sean ustedes cuidadosos en practicar la piedad en sus hogares.
Un hombre piadoso es la mejor prueba verdadera de fe cristiana. No mi capilla, sino mi hogar. No mi pastor, sino mi familia es quien mejor me puede juzgar. Es el sirviente, el hijo, la esposa, el amigo, los que pueden discernir mejor mi verdadero carácter. Un hombre bueno mejora su hogar. Un escritor dijo en cierta ocasión que él no creería que un hombre fuera un verdadero cristiano si su esposa, sus hijos, sus sirvientes y aún su perro y su gato no fueran mejores por él. Si su hogar no es mejor por ser ustedes cristianos, si los hombres no pueden decir esta casa es mejor que aquella, no se engañen, no tienen ustedes nada de la gracia de Dios. Practiquen su piedad en familia, que todos digan que ustedes tienen una fe práctica, que sea conocida la práctica en la casa al igual que en el mundo. Cuiden su carácter allí, porque realmente somos como allí nos comportamos. Dice nuestro documento, la Iglesia espera que sus miembros obedezcan las enseñanzas de las Escrituras respecto a la vida familiar y el gobierno del hogar. Y como la cabeza de la familia designada por Dios, el esposo ha de gobernar su casa con gentileza y amor, pero también con sabiduría y firmeza. La esposa tiene que estar sujeta a su esposo en todo según la regla de la Escritura. El esposo juntamente con la esposa tienen que criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor por medio del servir de ejemplo piadoso ante ellos, de dirigirles en el culto familiar, de instruirlos consistentemente en la Escritura, de orar por ellos y por medio de la disciplina sabia, amante y firme, incluyendo el uso bíblico de la vara de corrección cuando sea necesario. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.